Un poder opresor. Un pueblo luchador. Una revolución inspiradora. Revoluciones. Revolución de Bolivia. (1900). El inicio. A principios del siglo XX, en Bolivia, las clases sociales se dividen según la raza. Gobierna el país el estrato más alto, una minoría blanca compuesta por empresarios mineros, latifundistas y políticos. Más abajo se encuentran las clases medias, profesionales, empleados privados y estatales, estudiantes y los trabajadores de las minas. En el escalón más bajo están los pueblos indígenas, que representan el 60% de la población. La economía del país está sustentada por la extracción de estaño, una industria que deja a los privados más ganancias que al propio gobierno. Esa extracción, a su vez, se sostiene por la explotación inhumana de los trabajadores. Poco ha cambiado desde la conquista española. Ni la ambición sobre las riquezas, ni la pobreza del pueblo, ni el deseo de terminar con la dominación. Illimani, de Arturo Borda, 1944. El Yatiri, de Arturo Borda, 1918. El Mendigo, Cecilio Guzmán de Rojas, 1919. Las empresas mineras tienen controlado al Estado boliviano y la oligarquía terrateniente concentra tierras expropiadas a los indígenas, que además se hallan presionados por los altos impuestos y son forzados a trabajar gratuitamente tanto para la prestación vial en la construcción de puentes y caminos como en las haciendas de los terratenientes. Como el voto está prohibido para los analfabetos, las clases bajas no pueden terminar con ese dominio. 1932. La Guerra del Chaco. En 1932 estalla una guerra entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal. El campo de batalla y las trincheras acercan a clases bajas y medias bolivianas, y de ese intercambio muchos indígenas aprenden de derechos, de política y de armas de fuego, mientras las clases medias descubren la miseria en los campos y en las minas que sufren sus compatriotas más pobres. En esa comunión de clases nace la conciencia de la situación del pueblo boliviano. En 1935, Bolivia pierde la guerra, y esto provoca en la población el surgimiento de un gran sentimiento nacionalista. Muchos jóvenes del ejército, que repudian la actitud incompetente de sus jerarcas durante la guerra, entran a la política. Estos jóvenes oficiales inauguran un periodo de golpes de Estado y de gobiernos militares de izquierda que nacionalizan la petrolera estadounidense Standard Oil y crean los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, promueven la sindicalización obligatoria de los trabajadores y crean un nuevo código del trabajo que reduce la jornada y establece un seguro social. 1939. Golpe de derecha. En 1939, el socialismo militar es desalojado del gobierno por la oligarquía, que retoma el control del Estado y coloca como presidente a Enrique Peñaranda, quien se vincula fuertemente con los Estados Unidos, prometiéndoles los minerales necesarios para la campaña de la Segunda Guerra Mundial, que está en marcha. Durante el gobierno de Peñaranda, surgen agrupaciones de izquierda y nacionalistas, entre las que se halla el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, fundado por intelectuales de clase media y alta, como Víctor Paz Estenssoro. Nombre: Ángel Víctor Paz Estenssoro. Lugar y fecha de nacimiento: Tarija, 2 de octubre de 1907. Origen social: medio alto. Profesión: político. El MNR
Es nacionalista, antioligarca y antiimperialista, y es apoyado por algunos grupos militares y por los movimientos obreros y campesinos. 1943. Golpe a golpe. En 1942, trabajadores de las minas Catavi y Siglo XX se declaran en huelga demandando mejores salarios. Y Peñaranda, que aún tiene vigente su promesa de asistir a los Estados Unidos en la guerra, envía tropas para reactivar la mina y asesina a 35 personas. Esto provoca la reacción del MNR y de facciones de izquierda del ejército, que derrocan a Peñaranda. El mayor Gualberto Villarroel López asume como presidente de facto y Paz Estenssoro, su ministro de Hacienda, se vuelve un pilar de su gobierno. Impulsa el primer Consejo Nacional Indígena, crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, y suprime el trabajo gratuito, beneficiando a cientos de miles de bolivianos, mientras perjudica los intereses de los terratenientes y de los empresarios mineros. 1946. Corre más sangre. Villarroel y el MNR despiertan una fuerte oposición en la oligarquía y en los Estados Unidos, que lo consideran pro-nazi. Una multitud, compuesta por estudiantes, profesores y trabajadores, lincha al presidente, a quien consideran un fascista. Es un momento de gran confusión. Tras varios presidentes interinos, se realizan elecciones, en las que Paz Estenssoro es vencido por Enrique Herzog, quien intenta deshacer los progresos sociales conseguidos para el pueblo. Pero Paz Estenssoro, exiliado en Buenos Aires, reorganiza los cuadros de su partido y conspira contra Herzog. El MNR provoca rebeliones y huelgas mineras y sindicales. En agosto de 1949, Paz Estenssoro impulsa una insurrección que tiene lugar en Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosí y Cochabamba, y que resulta reprimida de modo sangriento por el ejército. Este hecho termina de dividir a la nación. En medio del caos, en 1949, las elecciones legislativas demuestran que el pueblo se vuelca masivamente hacia la izquierda. Herzog deja el poder a su vicepresidente y desaparece de la escena exiliándose en Madrid. Finalmente, el 6 de mayo de 1951, el MNR obtiene la presidencia para Paz Estenssoro. 1952. El pueblo al poder. Las empresas mineras intentan anular los comicios y darle el poder a una junta militar. Pero en respuesta, el 9 de abril, en La Paz y otras ciudades, emerge un levantamiento popular. Mineros y campesinos armados, en su mayoría mestizos e indios, se unen a las milicias del MNR y a la Federación Sindical de los Mineros y enfrentan al ejército, que busca tomar el poder. Los insurgentes reciben alimentos, abrigo y refugio de parte del pueblo. Y algunos miembros del ejército cercanos al MNR abren los cuarteles para armar al pueblo. Plaza Murillo, La Paz. Diario La Razón, 1952. Revolución en La Paz. Diario La Razón, 1952. Campesinos armados. Diario La Razón, 1952. Finalmente los revolucionarios triunfan y el 14 de abril Estenssoro es recibido en La Paz, desde donde gobierna 4 años, durante los cuales se reorganiza el ejército con oficiales cercanos ideológicamente, se nacionalizan las minas y se crea la empresa minera del Estado. Se formulan las primeras propuestas de reforma agraria y se instaura el sufragio universal. La revolución inspira la lucha revolucionaria en América Latina. En junio de 1960, Paz Estenssoro vuelve a ser elegido presidente. Un año después, una nueva constitución que permite la reelección causa la división interna del MNR. El presidente pierde muchísimo apoyo del pueblo y de su propio partido. 1964. El fin de la revolución.
En las elecciones siguientes, los partidos opositores se niegan a participar y Paz Estenssoro es reelegido ilegítimamente. Y poco tiempo después, en 1964, es derrocado por el general René Barrientos, su propio vicepresidente. La revolución pierde legitimidad y esto provoca que mineros, opositores y campesinos se manifiesten en contra. El ímpetu revolucionario se diluye con el tiempo, pero demuestra el poder de los indígenas, campesinos y mineros organizados en la política del país. Un poder que recién en el 2005 coloca al primer presidente indígena en Bolivia.